Bienvenidos a una nueva aventura en nuestro viaje en busca del misterioso Arca de la Alianza. Las leyendas sobre el paradero del arca han intrigado a generaciones enteras. ¿Podría estar más cerca de lo que imaginamos? ¿Qué secretos guarda este símbolo sagrado que conecta a Dios con su pueblo? Acompáñenos mientras exploramos las pistas recopiladas por el periodista Chris Mitchell y otros investigadores, quienes sugieren que el arca podría estar más cerca de lo que creemos. ¿Cómo un objeto tan significativo desapareció tras la invasión de Babilonia en el siglo VI a.C.? ¿Qué nuevas evidencias científicas podrían acercarnos a su ubicación? Únanse a nosotros en esta fascinante búsqueda que plantea interrogantes intrigantes sobre la historia, la fe y la naturaleza de lo divino. ¿Por qué algunos científicos tienen el privilegio de investigar el arca cuando, según la Biblia, no todos lo tienen? ¿Qué revelaciones nos esperan en este viaje de descubrimiento? No se pierdan ni un segundo más y acompáñennos en esta apasionante exploración. Algunos científicos afirman haber seguido pistas que podrían conducir al Arca de la Alianza. Por ejemplo, Ron Wyatt afirmó haberla encontrado enterrada bajo los restos de la antigua ciudad de Jerusalén, junto con los 10 mandamientos, desde que los israelitas escaparon de Egipto y se establecieron en la tierra prometida. Se cree que el Arca de la Alianza se mantuvo en el Templo Sagrado, también conocido como el Templo de Salomón, durante unos 600 años antes de la muerte de Jesús. Sin embargo, cuando los babilonios, liderados por Nabucodonosor, invadieron Jerusalén, destruyeron gran parte de la ciudad, incluido el templo. Fue en este momento cuando el Arca de la Alianza desapareció de los registros históricos. Durante el ataque babilónico, se erigió una gran muralla de asedio alrededor de la ciudad para bloquear la entrada y salida. En respuesta, los israelitas construyeron una red de túneles para moverse discretamente por la ciudad. Muchos de estos túneles aún existen hoy y han sido el lugar de descubrimientos de artefactos antiguos. Anteriormente, Wyatt sostuvo la teoría de que el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del judaísmo, fue escondida en una cámara subterránea que luego fue sellada y olvidada. Además de Ron, hay muchos otros científicos que afirman haber encontrado el arca que ha estado perdida durante miles de años. Naturalmente, cuando este cofre sagrado fue descubierto, todos esperaban con gran anticipación el momento en que los científicos lo abrieran. ¿Será lo que encuentren en el arca realmente lo que se describe en la Biblia? ¿Y qué sucederá si los científicos finalmente acceden al interior de la Arca de la Alianza? Lo primero que los científicos desearían hacer es determinar si se trata del Arca de la Alianza de los israelitas o de uno de los muchos cofres o arcones religiosos idénticos utilizados por otros grupos étnicos semíticos del noroeste. Este paso sería crucial, incluso si lo que se espera se corresponde con lo descrito en la Biblia. Cuando los científicos finalmente tengan ante sí la Arca de la Alianza, quedarán asombrados. El arca aparecerá ante ellos como si un libro se desgarrara y se manifestara frente a sus ojos. Estará revestida tanto por dentro como por fuera con oro puro, con un intrincado diseño de oro rodeándola. La tapa del arca se conoce como el Asiento de la Misericordia, y sobre ella se encuentran 2 estatuas de querubines de oro con sus alas extendidas. Sobre el arca se extendían 2 figuras de querubines, cuyos rostros se dirigían hacia el Asiento de la Misericordia, considerado la parte más sagrada del arca. Este cofre tenía 4 anillos de oro, 2 en cada lado, a través de los cuales se pasaban varas de madera de acacia revestidas de oro para su transporte. Estas varas eran accesorios permanentes que nunca debían retirarse. Veamos cómo los científicos reaccionaron ante lo que encontraron en su interior. Dentro del Arca de la Alianza también se encontraban las tablas de los 10 mandamientos, lo que simbolizaba la permanencia de la ley moral de Dios ante su presencia. Esto también representaba la promesa de que la ley sería cumplida en Cristo, quien obedecería completamente todos los mandamientos de Dios para su pueblo. ¿Sabías que dentro del arca se guardaban 3 artefactos importantes? Estos eran las tablas de los 10 mandamientos, la vara brotada de Aarón y el maná. El arca actuaba como un cofre que contenía artefactos significativos que rememoraban momentos clave durante la travesía de Israel por el desierto. Las segundas tablas de piedra representaban la ley,
el estándar de justicia del Antiguo Testamento. Moisés rompió las tablas originales en Éxodo 30 y 2 luego de que los israelitas adoraran al becerro de oro. El maná en el recipiente de oro simbolizaba el alimento vital que Dios proporcionaba a su pueblo en Cristo. Durante su estadía en el desierto, el Señor los sustentó con este misterioso pan sin que ellos supieran qué era. Lo llamaron maná, que significa ¿qué es esto? Cuando Jesús alimentó a los 5,000, afirmó: Moisés no les dio pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. La carne y la sangre de Cristo son esa vida. El alimento vital para la vida del creyente es simbolizado por la vara de Aarón, la cual fue transformada en serpiente por Dios ante el faraón. Sin embargo, el momento más destacado, según el escritor de Hebreos, fue cuando la vara brotó y floreció. En el libro de Números, el pueblo de Israel se rebeló contra el liderazgo de Moisés y Aarón, y Dios reafirmó el sacerdocio de Aarón y su linaje al derribar a un grupo de rebeldes. Dios ordenó a las tribus de Israel que colocaran 12 varas afuera durante la noche, con la de Aarón representando a la tribu de Leví, la cual fue designada por Dios para el sacerdocio. Por la mañana, la vara de Aarón, de la tribu de Leví, había brotado, echado flores y producido almendras maduras para los israelitas. Esta vara representaba la línea del sacerdocio, y algo más llamó la atención de los científicos: el propiciatorio colocado sobre el arca. Cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, simbolizando la sangre expiatoria de Jesús. El pecado de Israel formaba una barrera entre ellos y Dios, al igual que nuestros pecados nos separan de Él. Dios, en su santidad, debe ver al hombre a través del prisma de la ley. ¿Cómo puede, entonces, el hombre impío estar ante la presencia del justo Dios? Este es el dilema. El conflicto se resuelve a través de la sangre de Jesús, que actúa como un intermediario entre la ley de Dios y su presencia. Cuando Dios ve la sangre, su ira se calma. Por medio de la sangre de Jesús, los pecados del pueblo de Dios son perdonados, permitiendo que Dios vea a los creyentes no bajo el prisma de la ley, sino bajo el lente del Evangelio. El Arca del Pacto va más allá de ser simplemente un relato bíblico. Es una leyenda. ¿Quién tiene el privilegio de tocar realmente el arca? Como símbolo físico de la presencia de Dios y su poder supremo, el Arca del Pacto llevó a los antiguos israelitas a la batalla y derribó ciudades enteras ante su presencia. Debido a su naturaleza sagrada, solo unas pocas personas tenían el permiso para tocarla o incluso acercarse a ella. El arca era tan sagrada que tocarla significaba muerte instantánea. Una vez colocada en el sagrado recinto del Templo de Jerusalén, solo el sumo sacerdote tenía el privilegio de estar en su presencia, y eso solo una vez al año, para cubrirla o descubrirla. Para mover el arca, uno debía ser descendiente de Aarón. Para manipular cualquiera de estos objetos sagrados, se requería ser de la tribu de Leví. Los levitas fueron designados como los sacerdotes legítimos del pacto y se les encargó la custodia de todas las cosas sagradas. Para mover el arca, debían utilizarse varas especialmente designadas, no un carro u otro medio. Cualquier intento de tocar o transportar estas reliquias de manera incorrecta se consideraba una falta grave, castigada con la muerte. No había margen para la imprudencia. Si no podías demostrar ser descendiente de Aarón o de la línea de Cohat, no sobrevivirías si tocabas el arca, tal como le ocurrió a Usa, de la tribu de Leví. La pertenencia a la tribu de Leví no garantizaba la supervivencia si se infringía esta regla. Sin embargo, si se era descendiente de levitas o se había sido elegido específicamente por Dios, la situación cambiaba. En teoría, estaba prohibido que personas comunes y corrientes tocaran el arca del pacto, pero si era la voluntad de Dios, las circunstancias serían diferentes. Podemos entenderlo de esta manera. El arca del pacto, ese lazo espiritual entre Dios y su pueblo, ha permanecido perdida por demasiado tiempo. Es probable que Dios no quisiera que todos pudieran verla y tocarla, ya que eso podría causar caos y no era su intención.
Lo más probable es que Dios eligiera a personas especiales para representar a su pueblo en el encuentro con el Arca del Pacto y luego relataran lo que presenciaron a las generaciones futuras, para que se sintieran seguras y confiadas en la verdad de su retorno. Entonces, Él se manifestaría con el Arca del Pacto. Según la Biblia, hasta ahora solo un levita tenía el privilegio de tocar el Arca del Pacto. Cuando los israelitas recibieron tierras entre las 12 tribus, los levitas no obtuvieron tierras. En su lugar, residían dispersos por todo Israel y eran considerados ejemplos de devoción. Dado que los levitas no poseían tierras, no podían cultivar y dependían del apoyo de los demás israelitas, quienes les entregaban el 10% de su producción en forma de diezmo. Hoy en día, aproximadamente el 4% de los judíos son de ascendencia levítica. En cierto momento, anualmente, en el día de la expiación, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo del tabernáculo y más tarde en el templo construido para rociar sangre sobre la parte superior del Arca del Pacto, también conocida como el propiciatorio. Este acto simbolizaba la invocación de la misericordia de Dios sobre el juicio cuando la ley se quebrantaba, como se menciona en Santiago capítulo 2 versículos 13. La sangre derramada sobre el propiciatorio representaba la activación de la misericordia divina, prevaleciendo sobre el juicio. Sin la sangre no habría misericordia. El Arca del Pacto era tan sagrada que estaba prohibido tocarla. Dios ordenó en Éxodo capítulo 25 versículos 14 que fuera llevada en varas, específicamente por los levitas, quienes eran los sacerdotes designados. Las varas se deslizaban a través de anillos en el costado del arca para su transporte. Tocar el arca significaba la muerte, como se ejemplifica en el segundo libro de Samuel, donde Usa, un levita, murió instantáneamente al tocar el arca con su mano para estabilizarla. Además de la información que los científicos han recopilado sobre el Arca del Pacto, existen diversas teorías sobre su ubicación. Existe una teoría persistente que sugiere que el Arca del Pacto ha sido protegida en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, Etiopía. Según esta teoría, se dice que Menelik Prameo llevó el arca a Etiopía durante su visita a Salomón en Jerusalén. La tradición afirma que el arca se encuentra oculta en una capilla dentro de la iglesia, custodiada por una línea de sacerdotes. Esta teoría se basa en gran medida en la historia, tradiciones y prácticas religiosas etíopes. Cada iglesia etíope tiene una réplica del arca, conocida como un tabat, y se ha establecido una conexión entre la línea de emperadores etíopes con Salomón y la reina de Saba. Sin embargo, la falta de verificación externa dificulta la confirmación de esta afirmación. El rollo de cobre, un documento único entre los rollos del Mar Muerto, enumera 64 ubicaciones donde se presume que se enterraron o escondieron objetos de oro y plata, probablemente del Templo de Jerusalén. Un aspecto intrigante del rollo de cobre es su sugerencia de que el Arca del Pacto podría estar oculta cerca del Mar Muerto, posiblemente en las cercanías de Qumrán, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. El rollo insinúa la presencia del arca, pero no proporciona coordenadas precisas. La búsqueda del lugar de descanso final del arca sigue siendo un enigma. Aunque los científicos pueden haber encontrado indicios sobre la ubicación del Arca del Pacto, algunos creen que Dios podría estar guiando a su pueblo elegido para descubrir este tesoro perdido durante miles de años. Sin embargo, no se sabe si Dios permitirá que la presencia física del Arca del Pacto sea anunciada públicamente, o si solo manifestará su Espíritu Sagrado, no de manera tangible. Como en el caso de Ron, quien afirmaba haber presenciado el Arca del Pacto, pero experimentó algo extraordinario que le impidió capturar fotos o videos de ella. Según su relato, cuando regresó al lugar para recoger más pruebas, 4 ángeles se le presentaron y le indicaron que no era el momento adecuado para que el mundo contemplara este hallazgo con sus propios ojos. Según los ángeles, el momento de revelar el Arca del Pacto se acerca, coincidiendo con la implementación de una ley religiosa universal en todo el mundo. Por lo tanto, aquellos que anhelan ver o tocar el arca con sus propios ojos deberán esperar la aprobación divina.
Mientras tanto, retrocedamos en el tiempo para comprender lo que sucedió en la última vez que se menciona la presencia del Arca del Pacto en el Antiguo Testamento. Esta última mención se encuentra en 2 Crónicas capítulo 35 versículo 3, donde se instruye a los levitas, quienes enseñaban a todo Israel y eran considerados santos para el Señor, a colocar el arca en el templo construido por Salomón, hijo de David, rey de Israel. Esto ocurrió durante el reinado del rey Josías, alrededor del año 630 a.C. Una de las teorías más populares sobre el Arca del Pacto está relacionada con el épico nacional de Etiopía del siglo XIV, el Kebra Nagast. Según esta narrativa, la reina de Saba visitó al rey Salomón en Jerusalén durante el siglo X a.C. y tuvo un hijo con él. Cuando su hijo, Menelik, alcanzó la adultez, regresó a Jerusalén. Aunque Menelik finalmente optó por volver con su madre, Salomón lo envió con un grupo de judíos. Sin embargo, estos compañeros, sin que Salomón o Menelik lo supieran, decidieron llevarse un recuerdo, el Arca del Pacto. A pesar de que era demasiado tarde para que Salomón recuperara el sagrado objeto, Menelik llevó el arca a la ciudad de Ahuén y con ella a su lado conquistó varios territorios circundantes que formarían el imperio etíope. El Kebra Nagast y su relato sobre el arca son partes integrales de la historia nacional de Etiopía, aunque muchos académicos consideran que el texto es apócrifo. Los reyes de Etiopía durante la Edad Media de la dinastía salomónica afirmaban ser descendientes directos de Menelik y Salomón. Esta dinastía gobernó hasta 1974 y su conexión bíblica fue reconocida en las constituciones del emperador Haile Selassie en 1931 y 1955. Además del gobierno, la Iglesia Ortodoxa Etíope Teado, la denominación religiosa más grande del país, considera el Kebra Nagast como una historia cristiana auténtica. Según los líderes religiosos, el Arca del Pacto ha sido celosamente custodiada durante siglos en Aksum, en la iglesia de Santa María de Sión. Ni siquiera el sumo sacerdote de Aksum puede ingresar a su recámara. Su único guardián es un monje virgen que debe permanecer en los terrenos sagrados hasta su muerte. Aunque el arca no se exhibe públicamente, su influencia se extiende por todo el mundo ortodoxo etíope. Cada iglesia tiene su propia réplica sagrada del arca, llamada Tabat, que se guarda en el Kest Kusan, o Santo de los Santos, y solo se saca en ocasiones especiales. Estas réplicas son veneradas como si fueran el arca original. A pesar de su importancia en la ortodoxia etíope, la naturaleza de su custodia en Aksum ha hecho que la propiedad de la iglesia no pueda ser verificada. La mayoría de los historiadores creen que, si existiera, el relicario de más de 3.000 años habría sufrido daños con el tiempo o habría sido destruido. Sin embargo, esto sigue siendo especulación. Para muchos, el destino final del arca sigue siendo un misterio fascinante y quizás insoluble. El simbolismo del arca alcanzó su punto culminante en el día de la expiación, cuando la sangre del sacrificio era rociada sobre el propiciatorio. En ese momento, la gloria de Dios se manifestaba, siendo una representación de su gloria celestial, donde los ángeles permanecen ante su trono y lo alaban día y noche. También simbolizaba la presencia restaurada de Dios a través de la resurrección de Cristo. Cuando María Magdalena llegó a la tumba buscando el cuerpo de Jesús, encontró a 2 ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Este evento refleja cómo la presencia de Dios ha sido restaurada para el creyente mediante la resurrección de Cristo. En ese momento, las cosas relacionadas con la redención son las que los ángeles anhelan investigar. En nuestra emocionante búsqueda del Arca de la Alianza, hemos explorado mitos y teorías sobre su paradero, desde lugares remotos como Etiopía hasta sugerencias más cercanas a casa. Esta reliquia sagrada, símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, ha cautivado la imaginación de creyentes y académicos por igual, suscitando preguntas intrigantes sobre su destino final.
A lo largo de los siglos, el arca ha sido custodiada con celo y veneración, desde los tiempos antiguos en los que residía en el templo de Salomón hasta su desaparición durante la invasión babilónica. A pesar de los esfuerzos de los científicos y teólogos por descubrir su paradero, el misterio persiste, alimentando la curiosidad y la especulación sobre su destino. Como hemos visto, el simbolismo del arca trasciende su importancia histórica y religiosa. Representa la presencia de Dios entre su pueblo y la promesa de redención a través de la resurrección de Cristo. En este sentido, su búsqueda nos lleva más allá de la mera exploración arqueológica, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe y nuestra relación con lo divino. Si te has sentido intrigado por nuestra exploración del Arca de la Alianza y deseas seguir descubriendo temas fascinantes relacionados con la historia y la espiritualidad, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido inspirador y enriquecedor que te invitará a profundizar en tu comprensión del mundo que nos rodea y de nuestras propias creencias. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje.